Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que voy a realizar el unboxing del smartwatch o reloj inteligente Gen 2 de la marca Watchout. Se trata de su modelo más reciente y es un smartwatch equipado con procesador MTK 2502C de MediaTek. Es decir, es un reloj de gama baja similar a los smartwatch chinos que conocemos de marcas como Seablaze, Lenfo o Número 1. Dentro de lo que es este tipo de relojes, ya que obviamente no los vamos a comparar con los Samsung, LG, Motorola, Sony o los TicWatch, porque entonces perderían por goleada, me ha parecido una alternativa bastante interesante. No me voy a meter ahora en su funcionamiento y sus características técnicas, porque para ello prepararé un artículo analizándolo que publicaré y postearé en otro momento. Y además, aprovecho para disculparme por adelantado si este unboxing no es de los más decentes que hayáis visto, porque es el primero que hago. Así que esta es mi primera vez y me considero disculpado por todos vosotros. Lo primero que llama la atención tras recibir el smartwatch es la caja. Esto puede parecer algo sin ninguna importancia, pero generalmente las cajas de estos dispositivos suelen ser de lo más simple. En este caso nos encontramos con una caja bastante elegante que ha sido diseñada para tener un tacto ligeramente rugoso y en color negro con las letras y el logo en dorado. Personalmente considero que está muy bien que se preocupen por los pequeños detallitos y no solo por vendernos el producto, y esta caja por ello me ha parecido muy chula. Si la abrimos encontramos el smartwatch. Tengo que decir que a mí el diseño me ha gustado bastante y ahora después lo vamos a ver con más calma. También encontramos la habitual caja pequeña en la que viene el accesorio, que como seguramente ya habéis adivinado es el cable de carga. Es un cable USB que, como podéis ver, es de contacto magnético con 4 pines. Estos cables no suelen tener muy buena fama porque a menudo el contacto magnético no es lo suficientemente fuerte y cuando lo cargas se desconectan con facilidad. De hecho, yo mismo tengo un cable al que le pasa eso. Pero en este caso podéis ver que tras colocarlo en la posición correcta, la fijación es bastante estable y no se soltará tan fácilmente. Y luego lo último que tenemos escondido en la tapa es, en primer lugar, una tarjeta en la que viene cierta información del fabricante, sus relojes y los códigos QR de 2 aplicaciones para utilizar con el smartwatch, tanto para Android como para iOS. También tenemos la tarjeta con la garantía, que es de 6 meses, aunque creo que habría sido más adecuada una garantía de al menos un año. Y por último tenemos el manual. Este manual, a diferencia de otros smartwatch que he tenido, solo viene en inglés y algunos sabréis que en otros relojes también vienen en chino. Yo imagino que esto se debe a que Watchout es una empresa hindú y prefieren un manual en inglés que no incluya el idioma hindi. Como he dicho antes, vamos a ver el smartwatch un poco más detenidamente. Antes de nada voy a quitar el protector que trae la pantalla y, como vemos, tiene un diseño bastante bonito que además resulta elegante. Podéis ver el reloj comparado ahora con un Seablaze Crystal y un Número 1 G8, dos de los modelos que más me han gustado en cuanto a estilo. Y como veis, este smartwatch no tiene nada que envidiarles y tiene un aspecto de lo más agradable. Esto me parece una muy buena decisión porque muy a menudo nos encontramos con que el smartwatch tiene un diseño que se adapta muy bien para hacer deporte o para llevarlo con un look más de calle, pero que no pega mucho en otras situaciones. Y mejor no mencionar los relojes que más de uno hemos visto que parecen un ladrillo. Este reloj podemos combinarlo con diferentes correas para que encaje mejor en cualquier momento. Además, los chicos de Watchout han tenido el detalle de enviarme un par de correas adicionales que, como podéis ver, vienen muy bien para diferentes situaciones. Y yo, por mi parte, me he tomado la libertad de enseñaros también cómo queda con una correa más deportiva y con otra de aspecto más elegante que tengo yo, para que veáis que puede combinar con casi todo. En cuanto a la pantalla, es del tamaño habitual en este tipo de dispositivos, así que no resulta demasiado grande. Su resolución, como siempre en este tipo de relojes, es de 240 por 240 píxeles. Y en cuanto al grosor, también es el habitual. Sé que hay gente a la que no le gusta este grosor, especialmente si tienen una muñeca pequeña.
En mi caso creo que no resulte incómodo y que el tamaño de la pantalla es el adecuado. La correa que trae el modelo que me han enviado tiene aspecto, como podéis ver, de ser la típica correa metálica con eslabones. Pues esto no es más que una correa de silicona, aunque la verdad es que no me disgusta su aspecto. Pero como ya he mencionado, pues se puede cambiar por la que queráis, por la que más os guste. En la parte derecha el reloj trae el botón de encendido, que también sirve para volver a la pantalla principal cuando estamos en algún menú. En este modelo se combina el color negro con una pequeña banda de color rojo que hace que el botón quede bastante bonito. De nuevo, una opinión personal es que en estos relojes yo prefiero que solo haya un botón que más de uno, porque el segundo suele ser para abrir una aplicación concreta que además no se puede personalizar, con lo que para unos puede ser útil, pero para otros no servir absolutamente para nada. Y en la parte de atrás tenemos, además del contacto de los pines del cable de carga, el sensor del ritmo cardíaco para medir la frecuencia de los latidos de nuestro corazón, algo que ya es habitual en todos los smartwatch. Y por último, me parece interesante mencionar que este modelo está disponible en diferentes colores. Además del negro, Watchout también lo tiene disponible en un color plateado, que es más metálico, y también en color que simula el oro rosa. Esto último hace que sea perfecto para el público femenino, porque para ellas normalmente no hay mucho donde elegir en estos smartwatches baratos. Y para finalizar lo que voy a hacer es encender el reloj para que veáis lo que es el proceso de encendido. Como decía, pronto prepararé un análisis de este dispositivo para verlo en profundidad, por lo que ahora simplemente lo enciendo, pero no voy a realizar la configuración inicial del idioma, aunque podéis ver el smartwatch ya encendido en estas secuencias que os enseño. Y esto es todo por el momento. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un like, que os haya gustado también el smartwatch y pronto tendré preparado el análisis para conocer este reloj tan interesante más en profundidad. Un saludo a todos y hasta otra.